Bendiciones, un saludo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda Omar Borges, que por la gracia de Dios me permite servir como director del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios aquí en Bucaramanga. Un saludo muy especial a todos los hermanos del Centro Cristiano de Bucaramanga y por supuesto a la familia pastoral, incluyendo a nuestro pastor Gustavo, que en fe saludamos y que en el Espíritu sabemos que está conectado con el Señor y está conectado con nosotros y que cada palabra, cada oración la recibe y sin lugar a dudas es de bendición. Vivo cerca de donde el pastor está, la clínica, y casi todos los días, por no decir que todos, voy al frente de ese lugar, levanto mis manos y declaro la palabra de Dios sobre la vida del pastor Gustavo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces he entendido eso, que es una bendición declarar la palabra de Dios sobre la vida del pastor Gustavo, ahí donde él se encuentra. En una ocasión un vecino del otro edificio se puso de pie y me miraba como diciendo, este loco, ¿qué está haciendo? Bueno, esas son a veces las cosas que la gente no entiende. Las personas que tenemos fe, que confiamos en la palabra, hacemos. Pero nosotros creemos que la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Y eso es el mensaje que nos da la palabra de Dios a diario. Bueno, yo quiero que reflexionemos brevemente en un pensamiento de la palabra de Dios y luego al final oremos juntos por la salud y la restauración física de nuestro pastor Gustavo y también de las personas que están escribiendo ahí en los comentarios peticiones de oración. Si usted tiene alguno, escríbalo y vamos a orar por cada una de las peticiones que están en los comentarios, por las peticiones que ya han hecho llegar previamente y también por algunos ministros del país, ministros de Asamblea de Dios y de otros concilios que también están batallando por su salud. Bueno, he estado pensando en las diferencias que hoy se tienen en la sociedad. Colombia está viviendo un tiempo donde así nos muestra las diferencias de las personas, de las familias. Hay algunos muy indiferentes ante lo que está sucediendo, pero también encontramos personas con posiciones extremas de las circunstancias que están viviendo nuestro país. Y ahí vemos que hay diferencia en la manera de pensar y de concebir una nación. Pero si hablamos también hay diferencias culturales. Hay diferencias aún en la parte física, en nuestro color de la piel. Hay diferencia en cómo vestimos. Hay diferencia en cómo reaccionamos. Y si nos ponemos a mirar diferentes aspectos, siempre vamos a encontrar diferencias. Pero hay algo en lo cual no hay diferencia. Y sobre eso yo quiero que meditemos qué nos dice la palabra en cuanto a eso en lo que no tenemos diferencia. Y eso se llama el sufrimiento. Las lágrimas que brotan por un judío, por un musulmán, por un católico, por un cristiano evangélico son las mismas. El dolor que experimenta una persona, no importa el color de la piel, la cultura, la ideología, es el mismo. Todos experimentamos el sufrimiento y es igual para todos. Pero hoy quiero que meditemos qué nos dice la Biblia acerca del sufrimiento y cuál debe ser la actitud de nosotros como creyentes en Dios y en su palabra en cuanto al sufrimiento. Quiero que miremos algunos versículos para entender parte de este tema
tan importante. El primero se encuentra en Proverbios, el capítulo 3, el versículo 5. Nos dice la Biblia de la siguiente manera. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. La primera recomendación es que ante el sufrimiento debemos de colocar nuestra confianza en el Señor y no en nuestra propia inteligencia. Porque algunos dirán, yo sé manejar las cosas, yo me he preparado, yo he estudiado, pero cuando se acerca el sufrimiento a nuestra vida, muchas de esas cosas quedan al margen y nos toca hacer lo que nos aconseja el sabio escritor de Proverbios: confiar en el Señor de todo corazón. Ante el sufrimiento, ante la prueba, ante las cosas intempestivas de la vida, el primer consejo es: aprendamos a confiar en el Señor. A decirle: Señor, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé cómo enfrentar este sufrimiento, pero confío en ti, confío en tu amor. El segundo versículo que quiero compartirles está en Isaías capítulo 45, el versículo 9. Y dice así la Biblia en la NBI, Nueva Versión Internacional. Isaías 45, 9. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tú, vasija, ¿no tienes agarraderas? Ay del que reprocha a su padre. Mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre. Mira lo que has dado a luz. Este versículo nos enseña a aprender a manejar la soberanía divina. Porque el profeta nos dice: mucho cuidado, tenga cuidado aquel que quiere contender con su creador, con su hacedor. Es como si el tiesto le exigiera al alfarero: ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué no tengo agarraderas? ¿Por qué me quebré? Es indescriptible que un tiesto, que una vasija de barro le pueda empezar a hacer un reclamo al alfarero. Y el profeta lo que nos dice es: tenga mucho cuidado de no ponerse a contender con su hacedor, con el Dios creador, porque nos frustraríamos. Y aquí debemos entender de que Dios es soberano y hay circunstancias que se nos salen de las manos de la explicación humana o de lo que hemos planeado, pero la actitud del creyente es confiar en la soberanía de Dios, confiar en que Dios es soberano y permite que ocurran cosas que, aunque no entendamos, no está bien entrar en reclamo hacia nuestro hacedor, porque Él es soberano y Él sabe cómo hace sus cosas. El tercer versículo, el cual quiero compartir, está en Isaías 55, el versículo 8 y 9. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces,
Este principio bíblico nos enseña a entender el poder y la autoridad divina. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Dios piensa. Entonces, no podemos proyectar el sufrimiento desde nuestros pensamientos, porque hay unos pensamientos superiores, hay unos pensamientos de mayor autoridad que son los de Dios. Y el profeta nos recuerda como emisario de nuestro Dios, diciéndole que los pensamientos nuestros no son iguales a los pensamientos de Dios y que los caminos nuestros no son iguales a los caminos de Dios. A veces nosotros quisiéramos trazar nuestro camino, el camino de nuestra familia, pensamos y planeamos, pero por encima de eso está el poder de Dios que tiene los mejores pensamientos, que tiene los mejores caminos. Y algunos dirán, ¿y eso incluye el sufrimiento? Bueno, a veces sí. A veces Dios tiene que permitir que experimentemos pruebas, dificultades, momentos de quebranto, momentos de lloro, de desolación, pero aún así entendemos que esos caminos que el Señor traza son caminos que finalmente serán caminos de bien, porque Él es poderoso. Quiero que vayamos a otro texto en Isaías 64, y vamos a mirar un versículo de la palabra de Dios, Isaías 64, el versículo 8. Isaías 64, versículo 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Este principio nos enseña a descansar en la mano de nuestro Dios, nuestro gran alfarero. A pesar de todo, del sufrimiento, de las cosas incomprensibles, a pesar de las luchas, de las pruebas, nosotros seguimos siendo barro y Dios sigue siendo el alfarero y nosotros estamos en las manos del alfarero. Ahí estamos. Y el Señor sabe cuándo debe moldearnos. Y el Señor sabe hasta dónde podemos resistir. Y el Señor sabe cuál es el movimiento próximo para nuestras vidas. Descansemos en las manos del alfarero. Y quiero que avancemos con Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, el versículo 3 y 4. Y nos dice la Biblia, la palabra de Dios, Romanos 5, 3 y 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Entonces, el siguiente principio es entender que el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual. Y aquí el apóstol Pablo nos describe como un lineamiento de lo que produce el sufrimiento y nos dice que nos da perseverancia. Una persona que ha sufrido y ha pasado por la prueba aprende a ser perseverante. Y esa perseverancia moldea nuestro carácter. Estamos seguros que una persona que batalla con el sufrimiento, con la prueba, su carácter no vuelve a ser el mismo. Hay una transformación de parte de Dios en el carácter, pero sobre todo el sufrimiento nos da esperanza. Que esta es una parte de la historia, pero no es toda la historia. El creyente tiene una esperanza que la Biblia la describe como la bendita esperanza, que algún día
estaremos reunidos con el Señor. Y eso nos da una esperanza grande, porque aunque pasemos dificultades, pruebas y luchas, hay una esperanza que estaremos algún día con el Señor tomados de la mano. Y eso nos consuela y eso nos anima. Inclusive, en medio de la prueba, ponemos nuestra mirada en esperanza hacia lo que el Señor tiene destinado para sus hijos y para los que le aman. Dice Romanos 11, y ya estamos entrando a la parte final de esta enseñanza para orar. Romanos capítulo 11, el versículo 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El principio de aprender a darle la gloria a Dios por todo lo que debemos vivir. Porque, hermanos, dice que son muy profundas las riquezas de la sabiduría de Dios. Y poder conocer a Dios es muy profundo. Y ponerse uno a tratar de entender los caminos, sus juicios. El apóstol dice, miren, eso es impenetrable, es indescriptible. Entonces la recomendación que él dice, por encima de todo eso, ocupémonos en entender de que todo lo que sucede procede de Él y existe por Él y para Él, y lo importante es que le demos gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios. El principio es que tú puedas, en medio de la prueba del sufrimiento, dar gloria a Dios, brindar una alabanza a tu Hacedor, brindar una exaltación a tu Padre. El principio de la alabanza aún en medio del sufrimiento. Y eso lo podemos entender los que estamos conectados con la palabra, con el Señor, de dar gloria a Dios. Y quiero terminar con dos versículos de Santiago en esta hermosa hora que Dios nos regala de estudio de la palabra de Dios. Y Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice la Biblia: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Bienaventurado. ¿Cómo es esa contradicción? En prueba, pero feliz. En sufrimiento, pero sonriendo. Bueno, eso solamente lo puede experimentar un hijo de Dios. Que a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, pueda cantar, pueda gozarse. Recientemente escuchábamos el testimonio de un siervo de Dios que cayó en un aparatoso accidente, pero cuando su hijo lo llama, él está haciendo bromas y sonriendo y diciendo iba a caer de cabeza, pero el Señor permitió que cayera de otra manera y sí me golpeé, pero me salvé. Y entonces uno dice, aún en eso, riéndose, aún en esa circunstancia mostrando alegría. Bueno, esas situaciones solamente la puede vivir un creyente temeroso de Dios, que aún en las pruebas puede sentir de que Dios tiene un propósito con esa prueba, con ese sufrimiento. Y termino con este versículo de Santiago, precisamente, capítulo 5, versículo 10 y 11. Santiago capítulo 5, 10 y 11. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad,
Consideramos dichoso a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Finalmente, entendamos que estamos al lado de un Dios compasivo y misericordioso. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos ir y tal vez llorar y decirle, Señor, necesito tu compasión, necesito tu misericordia, porque entendemos que no merecemos las cosas por nuestro accionar o nuestro actuar, porque todos hemos pecado y nos hemos descarriado como ovejas, cada uno se apartó de su camino. Pero Dios es misericordioso, Dios es compasivo, y cuando Él actúa en medio de nuestro sufrimiento, lo hace por su compasión, lo hace por su misericordia, no por lo bueno que hayamos sido, no por lo generosos, o no por nuestras buenas obras. No, Dios actúa porque es un Padre compasivo y misericordioso. Y a ese Padre es que yo quiero que oremos en esta hora, que Él nos mire con compasión. Padre, oramos clamando tu compasión y tu misericordia a favor del pastor Gustavo y de todos los que nos piden oración. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Lo creo que el Señor nos ha escuchado. Esta corta oración, pero apelando a su misericordia y a su compasión. Dios le bendiga en el amor de Cristo. Hasta una próxima oportunidad.